la hora. Nos vamos de inmediato hasta el Congreso porque la Comisión de Constitución del Senado comenzó con el análisis del proyecto que busca autorizar un cuarto retiro de fondos previsionales. Hay algunas dudas de los parlamentarios de oposición, algunos que dicen estar en reflexión. Bueno, de todo esto nos cuenta Kevin Felgueras. Kevin. Sí, ¿qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Una comisión, una primera sesión que se prolongó por poco más de 2 horas y donde, por cierto, se inició recién este debate en el segundo trámite constitucional del cuarto retiro de fondos de pensiones. Hoy, para aclararlo de inmediato, no se votó nada y la primera votación en este segundo trámite no va a venir sino antes de 2 semanas, es decir, queda un largo trecho. Hoy lo que se hizo fue presentar este proyecto de ley por parte de los parlamentarios, conocerlo y conocer primero las implicancias y los comentarios del Ejecutivo y también de la Superintendencia de Pensiones, todos haciendo alusión a los efectos negativos que se podrían tener en torno a las pensiones, al gasto público también. Lo comentó el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien, por cierto, se había ausentado de esta discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de haber reconocido que había hecho el primer retiro de fondos de pensiones. Hoy vuelve a la tramitación de esta iniciativa comentando estos efectos negativos y lo que, por cierto, también fue cuestionado por el senador Alfonso de Urresti, quien derechamente dijo que debería darle vergüenza estar en ese debate. Ese fue el tono de la conversación en una comisión de Constitución que, recordemos, tiene harto que hacer con este proyecto de ley. En primera instancia, conocerlo, escuchar a las AFP, también escuchar a las organizaciones a favor de este cuarto retiro de fondos de pensiones y luego deberá votarlo en general para eventualmente llevarlo así a la sala del Senado. Y ahí es donde están las dudas aún sobre los votos de la oposición. Recordemos, la oposición tiene 24 votos, se requiere de 26 para que esto se apruebe en la sala del Senado. Y es allí donde le consultamos al presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, si es que iban o no a estar los votos. También a pares del Partido Socialista como Alfonso de Urresti y Carlos Montes, uno de los senadores que está en duda sobre esta votación del cuarto retiro de fondos de pensiones. Revisamos esas palabras. Aun cuando la oposición se logre ordenar, serían 24 votos, incluyendo los independientes. Nos siguen faltando 2 votos. Hemos sabido que algunos senadores estarían disponibles a apoyar en la medida en que se hagan algunas modificaciones al proyecto, y esa es la discusión que vamos a tener estos días. ¿Eso incluye a los senadores Montes e Insulza que tenían mayores dudas? Entiendo que sí, entiendo que el Partido Socialista se comprometió ayer a votar a favor, pero desconozco si el senador Montes también. Nosotros vamos a trabajar como bancada para que estén todos los votos. Han estado, insisto, en el primero, en el segundo y en el tercero, y ustedes han visto que cada uno de los senadores que tenían alguna duda se han ido disipando precisamente para poder tener una sola opinión, una sola postura, y hacia allá vamos a avanzar. ¿Se mantiene en reflexión? Estamos analizando la situación, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. ¿Qué cambios tiene que tener el proyecto para que usted lo apruebe? Al respecto no voy a decir nada ahora. Senador, pero se ha planteado que en la bancada hay algún análisis conjunto para poder tomar una resolución. Es parte del debate en que estamos, efectivamente. ¿No hay posibilidad de analizarlo ahora? Estamos analizando. El hecho de que ya aprobó usted esté a favor del cuarto retiro para usted es Respecto a eso, no, esa es una parte de la situación, sí, pero no es todo. ¿Se va a analizar? Sí. Lo decía Carlos Montes, es una parte importante del análisis que se está haciendo en la oposición que la candidata presidencial del nuevo pacto social esté a favor del cuarto retiro y haya llamado a sus parlamentarios, por cierto, a los parlamentarios de ese bloque a aprobar este proyecto de ley. E insistimos, los votos de la oposición son clave para lograr al menos una base para que eventualmente con votos oficialistas tenga que aprobarse el cuarto retiro de fondos de pensiones. Lo que sucedió durante esta mañana es solo la presentación de este proyecto de ley. Se presentaron cifras, por ejemplo, de lo que podría ser el aumento en el gasto público. Lo dijo el ministro de Hacienda de esa manera. De aquí incluso haciendo una proyección al año 2100, 2060 y más cerca, 2030. ¿Cuánto podría ir aumentando el gasto público? Lo decía, por ejemplo, 200.000 millones de pesos de gastos incrementados de aquí al 2030. Un impacto, obviamente, que va a tener que asumir
asumir los próximos gobiernos y los gobiernos que le sigan al próximo, que asume el próximo año. Lo manifestaba de esa manera el ministro de Hacienda. Ya vamos a revisar las palabras del ministro, pero volvamos a lo que es el embrollo que hay en la oposición, particularmente en la Democracia Cristiana, donde hay parlamentarios en duda, como el senador y vicepresidente de la corporación, Jorge Pizarro. También hemos consultado justamente a la candidata presidencial del bloque, Yasna Proboste, si es que ha logrado convencer a sus parlamentarios de que voten a favor. Estas fueron sus palabras. La senadora Proboste tiene una opinión, la ha expresado públicamente, es nuestra candidata y esa opinión indudablemente que influye positivamente, creo yo. Pero ella también ha dicho con toda claridad que este proyecto hay que mejorarlo y eso es parte de nuestro trabajo. ¿Cómo van las gestiones con los senadores? Voy a un foro, ¿Pero van bien las gestiones con los senadores para votar? Cada día tiene su afán. Pero se tienen los votos, ¿no? Porque dijeron algunos que su influencia va a ser clave. Me tuve que salir de la Comisión de Minería porque tengo un debate. Pero van bien. De verdad, muchas gracias. ¿Va bien? Dedo para arriba, dedo para abajo. Me acuerdo de un refrán que después se los voy a contar. Ya. No es para contarlo con las cámaras encendidas. Ahí estaba. Cada día tiene su afán, dice la candidata presidencial Yasna Proboste, quien hoy, por cierto, ha estado en varias comisiones, pero también en un debate y intentando convencer a los suyos de que al menos existan estos 24 votos base para aprobar el cuarto retiro. Por cierto, votos que no alcanzan para aprobar el cuarto retiro, se requieren 26 votos en la sala del Senado. ¿Cuándo se va a votar en la sala del Senado? Se tiene una fecha tentativa, que sería el día 27 de octubre, pero esto puede ir variando porque la Comisión de Constitución, según nos decía el presidente Pedro Araya, se va a tomar todo el tiempo necesario precisamente para analizar los pros y los contras y también para analizar temas en particular. Por ejemplo, rentas vitalicias, que es un aspecto fundamental a corregir, dicen los senadores, para evitar la insolvencia de algunas aseguradoras, como se ha advertido por parte de algunas instituciones. También el aspecto tributario. Se había dicho en algún momento que no se iba a insistir en el tema de cobrar impuestos para las rentas más altas. Sin embargo, se está analizando, al menos el parlamentario del Frente Amplio de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ha dicho esta mañana que está ahí analizándolo, mientras otros parlamentarios derechamente dicen acá se debe realizar el pago de impuestos, al menos para las rentas más altas. Son dos de los puntos, obviamente, en particular a discutir. Hubo palabras en medio de esta comisión de los ministros de Estado que participaron. El Ejecutivo, eso sí, participó de manera telemática y no presencial en esta comisión de Constitución acá en Valparaíso. Revisamos esas declaraciones. Los efectos negativos en los fondos de pensiones, en el tipo de cambio, la inflación o la tasa de interés fueron advertidos en su momento por el Banco Central en la tramitación de los retiros anteriores y hoy, desgraciadamente, están a la vista. Un cuarto retiro del 10% dejará a más de 5.600.000 afiliados sin ahorros para pensionarse y recuperando significa retrasar la edad de jubilación en casi 7 años. El cuarto retiro se da un contexto muy distinto a los retiros anteriores, porque efectivamente la vacunación está muy avanzada, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una población prácticamente sin cuarentena, una situación macroeconómica de alto crecimiento y por lo tanto donde estamos empezando a despegar y donde estamos creando empleo. Ahí estaba, importante lo que marcan los propios secretarios de Estado sobre el contexto en el que se van a votar este cuarto retiro de fondos de pensiones. No se tenía en su momento el ingreso familiar de emergencia ampliado hasta el mes de diciembre. Y aquí hacemos otro punto, porque dentro de aquellos 2 votos que se requiere desde el oficialismo hay uno, el del senador David Sandoval de la UDI, quien ha manifestado si el ingreso familiar de emergencia no se extiende al menos un mes más, es decir, que se extienda hasta diciembre con pago en enero, él estaría dispuesto a analizar una posible votación a favor del cuarto retiro. Por ahora, desde el Ejecutivo no se ha dicho nada con respecto a extender un mes más el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, el contexto nuevamente vuelve a ser clave para ver si es que se alinean o no los parlamentarios del oficialismo, que sin ellos no se aprueba este cuarto retiro. Solo recordar que si es que no se logran los 26 votos necesarios en la sala del Senado para aprobar en general este proyecto de ley,
el proyecto no se cae. Al haber una aprobación en general de la Cámara de Diputadas y Diputados, se iría a una comisión mixta y por lo tanto se extendería el debate por un par de semanas más, acercándose cada vez más a las elecciones del 21 de noviembre. Yo les decía, hay temas en particular que se están analizando, por ejemplo, la materia impositiva y, por cierto, lo de las rentas vitalicias, que es uno de los aspectos que más preocupa a los senadores, no solo del oficialismo, sino que también de oposición. Dicen muchos que hay que corregir ciertos aspectos para que no se esté en riesgo de caer en insolvencia, al menos algunas aseguradoras, para asegurar, por cierto, valga la redundancia, que se puedan seguir pagando las rentas vitalicias. Revisamos las declaraciones del senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que conversó con nosotros antes de entrar a la comisión y, por cierto, después marcando nuevamente estos puntos. En el caso de las rentas vitalicias, de acuerdo a toda la información que se tiene, si es que se aprobara esto tal como viene la Cámara de Diputados, significaría que aproximadamente la mitad de las compañías de seguro de vida de Chile caerían en insolvencia, es decir, no tendrían la plata para poder responder a sus obligaciones, ni siquiera las rentas vitalicias que ellos tienen comprometidas en el futuro. Y eso es algo que no podemos, efectivamente, no podríamos jamás aprobar. Bueno, ahí estaban parte de las declaraciones de los senadores que mantienen esas dudas con respecto a esos detalles. Pero estamos también con el senador Durana de la Unión Demócrata Independiente, porque a esta hora el senador va a realizar la presentación de un proyecto de ley, senador, entendemos, para permitir el retiro del 100% de los fondos previsionales, muy en la línea de lo que decía, por ejemplo, el candidato Sebastián Sichel o del proyecto presentado por el diputado Jorge Alessandri. ¿Cuáles son los detalles de este proyecto de ley? Muy buenas tardes. Básicamente los senadores Durana y Moreira hemos aprobado los 3 proyectos anteriores porque estaban en la línea fundamental de ayudar a la gente de la clase media. Pero hoy día, frente al eventual populismo político en que se han transformado los retiros, nosotros estamos presentando un proyecto que tiene 2 condiciones. Lo primero, un retiro de hasta 2 millones de pesos para todas aquellas personas que tengan saldos en su cuenta de capitalización individual. Y luego, a la fecha del 31 de octubre del año 2021, todas aquellas personas podrán libremente hacer uso de sus fondos a través de las certificaciones que deberían entregar las respectivas AFP para que las personas decidan o las mantienen en sus cuentas de capitalización individual o se la llevan a una institución financiera regida por la Comisión para el Mercado Financiero, o pueden tener acceso a comprar una vivienda o finalmente hacer lo que ellos estimen conveniente con su recursos. Es decir, sería un retiro del 100%, pero para usos puntuales, es decir, una vivienda, o mantenerlo para el ahorro previsional, ¿sí? Lo que pasa es que estos certificados son transables y por lo tanto son saldos en sus cuentas para el minuto de que la persona decida pensionarse. Si lo quiere hacer efectivo antes, estos recursos necesariamente tendrán que colocarlos en las respectivas instituciones para hacerlo plata en efectivo. Lo último, ¿se presenta ahora este proyecto? En este minuto va firmado por los senadores Durana y Moreira. Perfecto. Senador Durana, muchas gracias. Ahí estaba entonces, noticia de último minuto, se presenta este proyecto de ley que obviamente tiene estas condiciones. No es un retiro del 100% a todo evento o para cualquier uso, sino que para usos puntuales como el pago de una vivienda o bien, como lo decía el propio senador Durana Patti, la posibilidad de mover sus dineros de las AFP a otro tipo de ahorro con fines, por cierto, previsionales, es decir, mantener los ahorros para el futuro. Parte de lo que sucede a esta hora acá en el Congreso Nacional, en el Senado particularmente, donde ya inició el debate en el segundo trámite constitucional de este 4º retiro de fondos de pensiones. 4ª vez que el Senado discute esta misma iniciativa. Así es, y vamos a ver ahí lo que pasa. Lo único concreto es que esto no se va a resolver en los próximos días, sino que todavía queda un tiempo, por lo menos hasta fines de octubre, para que ya se pueda votar en sala. Gracias, Kevin Felgueras, por actualizarnos esta información. Que estés muy bien. Chao, que estés bien. Bueno, vamos a otras informaciones. 2 hijos del huarquén mapuche Víctor Ancalaf fueron detenidos, esto por su presunta participación en el homicidio del sargento Francisco Benavides, quien, recordemos, murió en mayo de este año tras recibir un impacto de bala en un corte de ruta en Collipulli. Fernando Reyes tiene más información al respecto. Fernando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Patricia? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos a las afueras del Tribunal de Garantía de Collipulli, donde en los próximos
los próximos minutos, a eso de las 14:30, ha sido programada la audiencia de control de detención y veremos si se le formalizan cargos de inmediato a Matías y Heriberto Ancalaf Prado, hijos del emblemático dirigente mapuche de la comunidad Choín Lafkenche de Coyipulli, Víctor Ancalaf Yaupe. Él también fue detenido junto a sus dos hijos, todos ellos imputados por distintos delitos. Matías y Heriberto Ancalaf, se ha precisado, estarían siendo imputados por distintos hechos vinculados precisamente al homicidio del sargento Francisco Benavides. Sin embargo, Víctor Ancalaf estaría siendo imputado por el delito de tenencia de municiones. Todo ello quedará resuelto en los próximos minutos, como digo, aquí en el Tribunal de Garantía de Coyipulli. Hay que decir que esta detención se produce en medio de las diligencias desarrolladas precisamente en busca de esclarecer el homicidio del sargento primero Francisco Benavides García, quien acudió en un carro MOWAC precisamente a prestar servicio, a remover unas barricadas que estaban levantadas el pasado 24 de mayo, ahí en la ruta San Andrés. Precisamente estas barricadas se levantaron luego que se produjera un accidente, una colisión de una camioneta de una empresa eólica con un comunero mapuche de la comunidad que viajaba en una motocicleta. Así se producen estas manifestaciones en contra de esta empresa eólica y se levantan estas barricadas. Llega el sargento primero Francisco Benavides García en este carro MOWAC a intentar dispersar las barricadas y recibe este impacto mortal que finalmente deriva en todo este caso, en toda esta investigación que ha liderado la Fiscalía Regional de la Araucanía en busca de esclarecer, como decimos, la autoría de este crimen que ha sacudido, qué duda cabe, las filas de carabineros por cuanto se instala como un mártir de la institución. Así las cosas, estaremos muy atentos a lo que ocurra en los próximos minutos con la formalización, con el control de detención que se produzca precisamente aquí en el Tribunal de Coyipulli. Pero hay declaraciones, hay reacciones tras este procedimiento de detención practicado tan solo esta mañana. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones entregadas tras este procedimiento que vincula a la emblemática familia Ancalaf aquí en Coyipulli. Enviamos a la mejor de nuestra gente, porque no íbamos a dejar impune una familia más nuestra en la institución. Y los resultados están a la vista. De 3 blancos y objetivos que tenía esta investigación, hemos logrado la detención de 2, que están involucrados no solamente en la muerte de Benavides, sino también en otras causas que está viendo el Ministerio Público. Hay un tercer detenido que efectivamente es porque se encontró munición en su domicilio y la mantenía en forma ilegal. Pero hay 2 detenidos de 3 que forman parte de la carpeta investigativa y que están vinculados directamente con la muerte el crimen de Francisco Benavides, pero también de otras causas más que lleva el Ministerio Público. Claro, precisamente hay que señalar que el Ministerio Público estaría formalizando delitos por disparos injustificados en la vía pública, disparos, homicidio frustrado a carabineros en servicio y también algunos otros causas que han sido investigadas, particularmente en el caso de Matías y Heriberto Ancalaf, todas ellas vinculadas al porte de armas de fuego. Esta mañana también se refirió el fiscal regional de la Araucanía a esta diligencia practicada precisamente aquí en la provincia de Malleco. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Los antecedentes que se han logrado recabar también en esta investigación permiten vincular a estos 2 detenidos con otros atentados con armas de fuego en contra de carabineros y a uno de ellos en un delito de abuso sexual que se verificó en el mes de septiembre del año 2021. El trabajo investigativo ha logrado recabar antecedentes materiales, evidencia documental, diferentes pruebas periciales y testimoniales que permiten reconstruir cuál es la dinámica de los hechos que tuvieron lugar el día del homicidio del sargento Francisco Benavides y que permiten entonces sostener con seriedad desde nuestro punto de vista las imputaciones que se formularán ante el juzgado de garantía de Coyipulli. En este mismo procedimiento también se logró la detención del padre de los 2 detenidos, pero asociado a la tenencia ilegal de municiones. Claro, esto tiene evidentemente una valoración especial por parte de las autoridades del gobierno.
quienes entregaron esta mañana también sus declaraciones luego de este procedimiento de detención vinculado al esclarecimiento del crimen del sargento primero Francisco Benavides, quien lutó, por cierto, a la institución de Carabineros, que motivó incluso una serie de ceremonias privadas que se desarrollaron. Nosotros tuvimos acceso también a algunos registros, los últimos registros que mostraron al sargento Francisco Benavides en el carro Mowak con vida. Ello evidentemente surge luego de este procedimiento de detención practicado al interior de la comunidad Choín Lafkenche. También logramos conocer el trabajo del OS9 de Carabineros, que recabó medios de prueba. Todo ello fue valorado por el ministro del Interior esta mañana. Vamos a escuchar las declaraciones. Quiero valorar el trabajo investigativo para poder llegar justamente a estas detenciones. Y en este caso tenemos una detención, ¿cierto?, de 3 personas, una persona, ¿cierto?, que es por tenencia de municiones, y otras personas que estarían involucradas directamente y materialmente. Así como tenemos estas detenciones, no vamos a parar hasta que esas personas paguen por lo que han hecho. Bueno, nosotros conocimos muy de cerca a Víctor Ancalaf, el dirigente emblemático de la comunidad Choín Lafkenche, huerquén de esta comunidad mapuche del sector San Andrés, de la comuna de Coyipulli. Hace tan solo algunos meses estuvimos precisamente recorriendo la ruta donde fue mortalmente herido el sargento Francisco Benavides. Él en esa oportunidad desmintió tener vinculación, desmintió tener antecedentes respecto de este crimen. Evidentemente ello contrasta con lo ocurrido tan solo esta mañana con esta diligencia. Aún así, estuvimos también conversando esta mañana con la familia de Víctor Ancalaf, con Karina Prado, quien es la esposa del emblemático dirigente mapuche. Ella defendió la inocencia de sus hijos, también de Víctor Ancalaf. Vamos a escuchar lo que dijo Karina Prado aquí, afuera del tribunal de Coyipulli. Quiero decirle a la gente en general que Víctor y mi hijo son inocentes, ¿ya? Eso que les quede claro. Más allá de un conflicto mapuche que nosotros hemos tenido claramente y sin ocultar nada, nosotros no tenemos nada que ver con la muerte. Investiguen, fueron muchas comunidades las que hicieron ese día en la manifestación en la carretera, ¿ya? Hubieron muchas cosas, eso que lo investigue en este caso el Estado, Carabineros. Nosotros nunca hemos andado encapuchados, nunca hemos andado con el rostro cubierto para hacer cosas, ¿ya? Todas las tomas ilegales que supuestamente nosotros hemos hecho a rostro descubierto. Y a decir verdad, ha sido una tónica de la familia Ancalaf, o por lo menos del dirigente mapuche Víctor Ancalaf, el enfrentar abiertamente su causa, la reivindicación territorial. Él históricamente se ha desvinculado de las acciones de fuerza, particularmente que vinculan a organizaciones de porte de armas de fuego particularmente. Aún así, recordemos que su hermana fue detenida en un procedimiento desarrollado por un caso de torturas también que se registró aquí en Coyipulli. Aún así estaremos muy atentos, expectantes aquí a las afueras del tribunal de esta comuna para conocer cuáles serán en definitiva los medios de prueba y cuáles serán las imputaciones que presentará el Ministerio Público en contra de estas 3 personas, los 2 hijos de Víctor Ancalaf Yaupe, conocido dirigente mapuche de la comunidad Choín Lafkenche de Coyipulli. En cualquier minuto estaremos dando cuenta de lo que ocurre aquí en la audiencia en los próximos instantes que se desarrollará. Evidentemente estaremos dando cuenta de todo aquello, Patricia. Estaremos en cualquier minuto restableciendo el contacto. Adelante usted allá en Santiago. Claro, regresamos más adelante cualquier información que surja. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Bueno, vamos a otro tema. El gobierno anunció hoy cambios al plan Fronteras Protegidas. Desde el 1 de noviembre, las personas que retornen al país, que tengan su pase de movilidad, tendrán que hacer una cuarentena de 5 días o hasta que tengan un PCR negativo. Los niños y niñas menores de 6 años podrán viajar sin estar vacunados, pero tenemos más detalles con Agustina Álvarez. Agustina.
Hola Pati, ¿cómo estás? Claro, justo durante esta madrugada fue que la subsecretaria Paula Daza, acompañada por el subsecretario de Turismo José Luis Uriarte, anunciaron estas modificaciones en el plan Frontera Protegida, que tiene que ver justamente con las entradas y salidas tanto de residentes como extranjeros a nuestro país. Cambios que van a empezar a activarse a partir del 1 de noviembre, en un par de semanas nada más. Ahora, ¿cuáles son estos cambios? Tú bien los anunciabas. El primero tiene que ver con las cuarentenas. Precisamente nosotros estamos acostumbrados a ver las personas que viajan o tanto los extranjeros tienen que realizar cuarentenas de 5 días si cuentan con su pase de movilidad, cuentan con sus dosis de vacuna, sino de 7 días en aislamiento. Ahora bien, van a poder obviarse estas cuarentenas de 5 días para aquellas personas que cuenten con su pase de movilidad, pero que también al llegar a Chile entonces se realizan un test PCR y este sale negativo. Esa es una buena noticia para los viajeros, pero también hay buenas noticias para viajeros pequeños, para los menores de 6 años, porque también van a poder salir del país sin contar con su pase de movilidad. ¿Por qué? Bueno, lo explicaba la subsecretaria Paula Daza al decir que estos niños, estos pequeños, no cuentan con un proceso de vacunación activo para ellos. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones de la subsecretaria. Considerando las cifras actuales de baja incidencia de casos positivos en viajes y todos los antecedentes epidemiológicos que manejamos hoy, hemos determinado que a partir del 1 de noviembre, todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada, es decir, con su esquema de vacunación completa, deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Por otro lado, los niños y niñas menores de 6 años podrán salir del país sin un pase de movilidad a partir del 1 de noviembre, considerando que aún no tienen acceso al proceso de vacunación contra el COVID-19. Noticias entonces para los viajeros, para todos los extranjeros o chilenos que quieran salir o entrar a nuestro país. Ahora, destacar que aquellas personas que no cuenten con su pase de movilidad van a tener que realizar un aislamiento de 7 días. ¿Qué pasa con los extranjeros? Bueno, fueron bastante claros las autoridades tanto de turismo como de salud pública en decir que deben hacer el trámite de homologación de vacunas con anterioridad, con anticipación. ¿Por qué? Porque este toma alrededor de 2 semanas en que sea aprobado por el Ministerio de Salud. Luego de eso, 24 horas más en subirse en la página web. Por ende, si quieren viajar a nuestro país, deben hacerlo con anticipación para obtener su pase de movilidad. Una medida que es tomada como positiva por el subsecretario de Turismo. Dice que sin duda va a traer nuevos turismos a nuestro país, pero que de todas formas las libertades hay que tomarlas con responsabilidad. Pasamos a escuchar sus declaraciones. El turismo sufrió mucho y está sufriendo mucho producto de la pandemia. Y todas estas libertades que hemos reconquistado, estos espacios que la pandemia nos había quitado y que ahora estamos reconquistando, tenemos que cuidarlos, tenemos que ser conscientes para que podamos seguir avanzando hacia adelante como lo hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, yo quiero recordar que el proceso de homologación de vacunas no se termina con el simple hecho de solicitarlo. Es importante esperar que este haya sido aceptado. Solo ahí pueden iniciar el viaje y solo así se les permitirá el ingreso al país. Ahí la respuesta entonces del subsecretario respecto a los extranjeros, precisamente cuando quieran ingresar a nuestro país. A mayor libertad, decía, a mayor responsabilidad, por supuesto, y todo esto tiene que ver con el buen periodo epidemiológico que estamos pasando en nuestro país. Periodo epidemiológico que de todas formas ha venido un poco al alza tras las fiestas patrias, tras el 18 de septiembre, si lo comparamos, por ejemplo, con la semana pasada, con 7 días atrás. Por ejemplo, los casos nuevos fueron 714 en las últimas 24 horas, lo que marcó la peor cifra desde el miércoles 28 de julio. También hay que destacar, por ejemplo, los casos activos, que fueron 4.293, cifra que también supera los 4.021 del miércoles pasado. Es importante recordar que en este caso no es necesario comparar con la cifra de los días anteriores, sino con 7 días atrás, y claro, las cifras vienen siendo un poquito superiores en comparación a una semana atrás. Los fallecidos son 6, lo que da un total de 37.512 desde iniciada la pandemia en marzo del 2020, y la positividad también ha ido en el alza. ¿Por qué? A nivel país es del 1,52%.
siendo la cifra más alta desde hace 8 días. Y en la región metropolitana, hace unas semanas teníamos un 1% de positividad. Bueno, en esta ocasión, este miércoles tenemos un 2% de positividad en la región metropolitana. Un tema que es importante para el Ministerio de Salud es en cuanto a las personas internadas en unidades de cuidados intensivos, lo que son 374, de las cuales 274 están con ventilación mecánica, conectadas a ventiladores mecánicos. Y también es importante destacar que una cifra que no ha ido al alza, que se mantiene bastante parejita, es en cuanto a las camas críticas disponibles, que es de 321, una cifra que es positiva en comparación a meses o fechas anteriores. Muy bien, Agustina Álvarez, muchas gracias por contarnos sobre estas cifras y las decisiones también que se han ido tomando en torno a la pandemia. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otras informaciones. Un carabinero frustró a balazos un violento portonazo en la comuna de Maipú. 3 delincuentes amenazaron con armas de fuego a una familia, en donde incluso habían 2 menores de edad. Fabián Collado nos cuenta más. Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Todo esto ocurrió en la comuna de Maipú, cuando una madre iba junto a su hija de 6 años y su sobrina de 16 rumbo a la casa de su prima en la calle Las Parcelas. Es en ese lugar cuando se estacionó a las afueras de este domicilio. Estaba descendiendo para poder abrir el portón de acceso cuando llegó un grupo de al menos 3 delincuentes, los cuales apuntaron a la víctima, la obligaron a entregar las llaves del vehículo, pero ella, desesperada, inmediatamente tiró estas llaves hacia el techo del domicilio de su prima. Luego gritó desesperada pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Es así como los vecinos se percataron de todo esto. Por redes sociales, por WhatsApp, estuvieron alertándose de que estaban siendo víctimas de un portonazo. Uno de ellos salió a ver lo que sucedía e inmediatamente fue intimidado con un arma de fuego. Él se identificó como policía y por lo mismo percutó 11 disparos en contra de esta banda de delincuentes, los cuales se vieron complicados y por lo mismo se retiraron del lugar sin concretar este delito. Es ahí cuando los afectados terminaron sin lesiones afortunadamente, pero de todas maneras les robaron 2 carteras, además de teléfonos celulares, y ustedes están viendo a pantalla dividida tanto los peritajes y también en el costado derecho de la pantalla la huida de uno de los delincuentes. Ahí cerca de la calle Las Parcelas abandonaron estos antisociales 2 bolsos que habían sustraído, y luego de toda esta investigación que estuvo desarrollando Carabineros, es en la avenida Las Torres con la calle Travesía, en Estación Central, donde se encontró el vehículo, el furgón en donde se trasladaban los delincuentes, que sí tenía impactos de bala, como ustedes están viendo en las imágenes, el cual había sido robado, había sido sustraído a miembros de una empresa que tiene el logotipo ahí en el mismo automóvil, como ustedes estaban observando en pantalla. De todas maneras, hasta el minuto se estaba descartando por parte de los peritajes preliminares de Carabineros que uno de los delincuentes haya terminado herido, fundamentalmente por los testigos, también por este uniformado, el cual estaba dentro de su casa y salió a defender a esta vecina, los cuales observaron que los delincuentes arrancaron sin ningún tipo de lesión. De todas maneras, se estuvo chequeando en todos los recintos asistenciales en torno a este inmueble y también en los alrededores para poder ver si es que llegaba a la asistencia médica algunos sujetos con las características de haber participado en este tipo de delitos. En definitiva, se están analizando las cámaras de televigilancia, también se está realizando un empadronamiento de los testigos y de los protagonistas de esta historia con el fin de poder encontrar a esta banda, la cual está prófuga hasta estos instantes de este portonazo muy violento, pero que fue frustrado en definitiva. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la protagonista de esta historia, la víctima del portonazo, y también de Carabineros. En eso sentimos disparos. Yo pensé que eran ellos los que estaban disparando, pero después nos dimos cuenta que era un vecino que salió a repeler el asalto. Fueron 11 disparos, no sé si fueron disparos de ellos y del carabinero, no lo sé. De esta situación se percató uno de los vecinos, el cual es un funcionario de Carabineros, el cual sale al exterior y al percatarse de la situación y haciendo uso de su armamento particular, repele el robo, logrando que estos antisociales se den a la fuga sin lograr cometer la sustracción del vehículo.
Entonces, el portonazo no se concretó, no habrían víctimas lesionadas a raíz de esto, solamente la afectada del portonazo sufrió algunos empujones, fue atendida, inmediatamente no fue necesario que fuera trasladada hacia un recinto asistencial. De todas maneras, una investigación que está en pleno desarrollo por parte de Carabineros con el fin de poder encontrar a los responsables. Vamos a revisar otra información siempre en la misma comuna, porque familiares de un hombre de 44 años trasladaron hasta el Hospital El Carmen a una persona a la cual se encontraba gravemente herida. Todos los esfuerzos médicos de dicho recinto asistencial estuvieron puestos en él, pero lamentablemente perdió la vida. Es ahí cuando los doctores de dicho recinto asistencial quedaron con algunas dudas y estuvieron examinando las lesiones y claro, había intervención de terceras personas. La víctima, ustedes la están viendo en las imágenes, se trata de Patricio Antonio Rodríguez Fuentes, de 44 años, el cual había sido acuchillado tanto en el cuello como también en el ojo. Por lo mismo, el recinto asistencial comunicó aquello ante Carabineros y comenzaron a realizar las primeras diligencias de rigor. Es donde se genera otra alerta en el mismo Hospital El Carmen, porque quien había trasladado a la víctima es su expareja y también otros familiares. Y es la primera quien dice que sí, ella había cometido este crimen, había apuñalado a su ex pareja. Estamos hablando de la mujer que ustedes están revisando en pantalla, Emily Romina Ábalos Peña, de 35 años. Tenían 3 hijos en común. A favor de ella había una orden de alejamiento porque había sufrido de violencia intrafamiliar en el pasado por parte de este sujeto. Según los antecedentes preliminares que pudo recopilar Carabineros, había sido solicitada por parte de la víctima que fuera hasta su inmueble durante el pasado domingo. Habían sostenido una discusión durante las últimas horas y esto habría subido de tono, lo cual habría terminado con el asesinato de este sujeto. Ese es el relato que ella entregó ante la policía uniformada. Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Occidente determinó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien comenzara a realizar todo el análisis posterior con el fin de poder esclarecer estos hechos y por lo mismo se trasladaron hasta este inmueble de calle La Galaxia. Es ahí donde se pudo establecer primero que la víctima tenía arresto domiciliario total, ya que tenía un amplio prontuario policial por diferentes delitos. También que él no se podía acercar a quien se encuentra detenida y que confesó este crimen. Y también hay muchas interrogantes, porque de hecho el Ministerio Público todavía está buscando acreditar o descartar la participación de la detenida en el asesinato, porque ya hay una información que ha surgido durante las últimas horas respecto a que ella podría estar encubriendo a otra persona, que otro podría ser el responsable de este homicidio. Es una de las dudas ahí que por lo mismo ha sido cauta la Fiscalía. ¿Con qué fin, con qué objetivo? De poder ver si es que ella va a ser formalizada o no por el asesinato, situación que se va a dilucidar en medio de toda esta investigación con el fin de poder esclarecer los antecedentes y poder esclarecer en definitiva si ella u otro sujeto asesinó a este hombre de 44 años. Revisemos los antecedentes, las declaraciones por parte de Carabineros y también del médico del Hospital El Carmen, de quienes estuvieron tratando de salvar la vida a este hombre. Una vez que notificada a las personas que trasladaron a esta persona, que es notificada el fallecimiento, la mujer que acompañaba al hombre manifiesta, ¿no es cierto?, que producto de una discusión lo habría lesionado con un arma blanca y producto de esto había fallecido. Personal policial procede a la atención de la mujer. El hombre presentó una orden de alejamiento hacia esta mujer, la cual vencía ahora el día 14 de octubre. Y el hombre se mantenía en su domicilio ya que se encontraba con arresto domiciliario total. El paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio con evidentes señales de haber padecido un sangrado profuso. Se inicia reanimación. Ya, lamentablemente el paciente fallece a pesar de todos los esfuerzos del equipo clínico que lo atiende. Tenía 2 heridas cortantes por arma blanca. El paciente, por ser una muerte violenta, las pericias para determinar su causa quedan a cargo del Instituto Médico Legal, donde es enviado en este minuto. De todas maneras, el Ministerio Público, ¿qué es lo que ha comentado? ¿Qué es lo que ha dicho? Que ella va a ser sometida a una audiencia de control de detención en horas de esta tarde. Se va a controlar esto
No se sabe si va a ser formalizada por el homicidio o no. Mientras tanto, se están recabando diversos antecedentes por parte de la Brigada de Homicidios para poder ver si es que en definitiva se va a llegar hasta ese proceso judicial o no en el Tribunal de Garantía respectivo, con el fin de poder ver si es que ella tiene la responsabilidad o no. Al menos está confesa hasta estos instantes, pero no se sabe si están cubriendo a alguien, a un ser querido, por ejemplo, o algún amigo que podría haber tenido la responsabilidad real en este asesinato ahí en la comuna de Maipú. Nos trasladamos a Cerrillos, un ataque en contra de un bus del Transantiago que dejó a madre e hija, cuales eran pasajeras de dicho recorrido, gravemente heridos. Estamos hablando de las 7 de la mañana. Este bus del recorrido I-13 iba circulando por Santa Corina, a la altura de Monseñor Carlos Oviedo. Fue interceptado el chofer por un grupo de sujetos, todos encapuchados. Uno de ellos habría amenazado con escopeta al conductor para que no continuara su marcha. Mientras tanto, otro involucrado habría lanzado una piedra, al parecer un bloque de cemento, según los antecedentes preliminares, en contra de este bus y que dejó con estos daños que ustedes están observando en pantalla el recorrido I-13. Al interior estaba lleno de pasajeros, lleno de personas, y es una madre junto a su hijo, los cuales sufrieron algunas lesiones. Por lo mismo fueron trasladados hacia un recinto asistencial. No serían heridas que revistan riesgo vital, afortunadamente. También el chofer fue derivado hasta la mutual de seguridad con el fin de poder constatar cualquier posible lesión que pudiera presentar. De todas maneras, los autores de este ataque se encuentran prófugos, todavía no están detenidos, y Carabineros de la 34ª Comisaría Vista Alegre está analizando todo este caso con el fin de poder esclarecer este hecho, porque todavía no se sabe cuál fue la motivación de estos delincuentes, qué es lo que trataron de hacer, si es que querían presentar algo, algún panfleto, por ejemplo, no fue encontrado. Entonces son interrogantes que mantiene la policía uniformada en medio de estos peritajes que estuvieron realizando en horas de esta mañana, plena hora punta, 7 aproximadamente, el bus absolutamente lleno, donde se puso en riesgo la integridad de todos los pasajeros. Vamos a revisar declaraciones por parte de algunos de los conductores del mismo recorrido y también la policía uniformada. Yo no hago ese recorrido, pero mis colegas han tenido bastantes problemas aquí dentro de la población Raúl Silva Enrique. Hemos tenido colegas apuñalados, amenazados de muerte. Todos los colegas preocupados acá por lo mismo. En la Silva Enrique lo han atacado la mayoría de las veces. Constantemente atacados, los apedrean, todo eso. Un individuo que desconocemos los motivos y circunstancias habría lanzado un elemento contundente hacia un costado de un bus de locomoción colectiva, el cual venía lleno de pasajeros, fracturó un vidrio, ingresando ese elemento contundente al interior, golpeando a una mujer adulta en su cabeza, la cual ya acompañada de su hijo menor de edad, ¿no es cierto?, el cual también habría quedado con algunas esquirlas de vidrio en su cabeza. Y en estos momentos el personal de la 34 Comisaría está haciendo las diligencias, empadronamiento de testigos, vecinos, ¿no es cierto?, para tratar de dar con el paradero de la... Afortunadamente, este niño de 5 años se encuentra en buenas condiciones de salud. Su madre también podría ser dada de alta durante las próximas horas, mientras que diversos operativos se han realizado en ese sector de la región metropolitana con el fin de poder detener al o los responsables y también poder conocer cuál fue la motivación en definitiva que puso en riesgo a todos estos pasajeros. Ahora nos trasladamos a ver un operativo por parte de la Policía de Investigaciones que concluyó con la captura de una banda dedicada a las encerronas. Ustedes están revisando estas imágenes, que concluyó con la detención de Jaime Toro Cares, de 22 años, y Juan Quintero Toledo, de 36, todos con antecedentes por diversos delitos. Ellos el pasado 25 de marzo habían participado de un robo con violencia en plena autopista central. Una mujer, la cual iba circulando en su vehículo, un BMW, fue interceptada, fue encerrada por este grupo de delincuentes en el centro de Santiago. La intimidaron, le robaron este automóvil con todas sus pertenencias al interior y posteriormente se dieron a la fuga. Luego estos antisociales no tan solo quedaron conformes con el automóvil, sino que comenzaron a utilizar
los teléfonos, las tarjetas de crédito de la víctima, vulneraron todos los sistemas de seguridad de los bancos, realizaron giros o compras en diferentes centros comerciales, todo esto evaluado en 22 millones de pesos. Diferentes peritajes estuvieron a cargo de la Brigada de Robo Centro Norte, de la Policía de Investigaciones y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, los cuales concluyeron con la identificación y detención de esta banda, la cual sería organizada, habría perpetrado varios delitos, varias encerronas en la región metropolitana, y no son delincuentes cualquiera, estamos hablando de avesados y que no se conforman solo con el vehículo, sino con otras especies, como es en este caso, que le robaron además 22 millones de pesos. Escuchemos antecedentes en voz de la PDI. Que la víctima, una mujer mayor de edad que se desplazaba en su vehículo de alta gama, marca BMW, fue interceptada por dos vehículos, uno posicionado en la parte delantera y otro trasera. Descendiendo del primero, 3 sujetos con armas de fuego, procediendo a intimidarla y golpearla en reiteradas ocasiones, sustrayéndole el vehículo con sus especies personales que mantenía en su cartera, como teléfonos, tarjetas de crédito, dinero. Posteriormente, al día siguiente, se logra recuperar el vehículo por parte de esta brigada, siendo entregado a su víctima. Se logra ubicar a estos domicilios con estos individuos, individualizarlos, siendo detenidos el día de hoy. Posicionamiento, GPS, también identificación a través de los sistemas tecnológicos a raíz de este ocupamiento de las tarjetas de crédito, también de diferentes artículos que tenía esta mujer y que fue víctima y fue agredida por parte de estos delincuentes, que fue fundamental en medio de esta investigación de la Brigada de Robo Centro Norte de la PDI, que concluyó con la detención de más de la mitad de la banda. Afortunadamente, la víctima de esta violenta encerrona en marzo se recuperó de sus lesiones, está en su domicilio, mientras que esta banda de delincuentes va a ser puesta a disposición de la justicia durante las próximas horas. Pati. Muy bien. Fabián Collado, muchas gracias por todas estas informaciones policiales. Buenas tardes. Vamos a otro tema. La violencia en la macrozona sur fue solo uno de los temas abordados en el Encuentro Nacional de Agricultura, una actividad que contó con la asistencia del presidente Sebastián Piñera. El gremio ahí respaldó al mandatario ante la acusación constitucional en su contra. Andrea Pino nos cuenta más. Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acaba de finalizar el Encuentro Nacional del Mundo Agro en su 17ª versión. Estuvo inaugurando precisamente este encuentro el presidente Sebastián Piñera, quien en un extenso discurso de más de 45 minutos repasó los principales hitos de su mandato, de su gobierno, pero además tuvo palabras incluso para la Convención Constitucional. Violencia en la macrozona sur también fue uno de los temas que abordó el mandatario. Vamos a revisar parte de las declaraciones del presidente Piñera en este 17º Encuentro Nacional del Agro. Probablemente ese decreto no pudo ver la luz del sol por una interpretación de la Contraloría General de la República, y estamos viendo la forma de poder mantener la colaboración de las Fuerzas Armadas sin que reemplacen, pero sí que colaboren a una causa tan importante como lograr una mayor paz, derrotar la violencia y restaurar en plenitud el Estado de Derecho en las regiones del sur que están siendo afectadas. Parte de los temas que abordó el mandatario, allí uno de ellos, la violencia en la macrozona sur y también la decisión de Contraloría. Decía el presidente que van a insistir en que las Fuerzas Armadas colaboren con el resguardo de la seguridad en algunas zonas del país y que van a retomar esa idea pese a la interpretación, dijo el presidente de la Contraloría, respecto de este decreto. Avancemos, vamos a revisar también declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez, quien en su mensaje también se tomó un minuto para apoyar al presidente Sebastián Piñera a propósito de la acusación constitucional que ayer anunció la oposición en su contra. Vamos a revisar también esas declaraciones. Y encontré que era, por decirlo menos, una canallada contra el presidente Piñera o contra cualquier otro presidente que hubiera sido. Cualquier ciudadano, y especialmente los parlamentarios que se dedican a hacer las leyes, tienen que confiar en que ya hubo un dictamen en este sentido. Entonces, por eso es nuestro respaldo, porque queremos un país que se viva en paz, que se viva en tranquilidad y que no sigan viendo cosas donde no las hay. No puede ser que el país no tenga la tranquilidad que todas las personas de Chile queremos. Y eso creo que se refleja en que
hoy día es un aprovechamiento político el que están haciendo los parlamentarios. Además de los temas de la contingencia, se abordó obvio, los temas que interesan a la agricultura, particularmente la sequía, que pasa en materia de infraestructura también, y las proyecciones económicas fueron parte de los temas. Para finalizar, estuvieron aquí los candidatos presidenciales, no todos, estuvieron presencialmente José Antonio Kast y Sebastián Sichel, y de manera telemática Jasna Proboste. Se excusó el diputado Gabriel Boric, quien por agenda dijo no pudo asistir, habían programado un tiempo que fue entre las 11 y 11 y media de la mañana, finalmente ese tiempo no se pudo cumplir y él no pudo participar porque las excusas las entregó el diputado Jackson, quien dijo que están en votación y no pudo integrarse ni siquiera de manera telemática a este encuentro, pese a haberse comprometido. Parte de lo que ocurrió en este encuentro nacional del agro en su 17ª versión aquí en Casa Piedra. Patricia. Muy bien. Andrea Pino, gracias por esta información. Buenas tardes. Ahora. Vamos de inmediato a revisar esta información que está ocurriendo en un instituto de secundaria en Texas. Esto, un tiroteo, según está reportando la policía y también las autoridades locales, informando de que se habría producido estos disparos al interior de una escuela en Arlington, Texas. Esto provocó que los alumnos se resguardaran en las distintas salas de clases mientras llegaba la policía para establecer este operativo y luego evacuarlos. Lo que se conoce hasta ahora es que en algún momento se habría comenzado a escuchar disparos y eso es lo que habría dejado al menos 4 heridos hasta ahora. Depende ahí de cuál sea la fuente de información, de cuántos heridos es lo que están informando. Las autoridades locales hablaban de 2 heridos, pero los medios de comunicación de esa zona ya estaban hablando de 4 heridos a raíz de este tiroteo al interior de este instituto de secundaria en Texas. Lo que ocurrió posteriormente a que se escuchaban estos disparos es que los alumnos, profesores, trataron de buscar resguardo en cada una de las salas de clases. Como esto lamentablemente ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos, hay protocolos que ya están establecidos previamente para aquellas personas que se vean envueltas en esta emergencia, y eso implica que en vez de salir huyendo del lugar donde están, tienen que quedarse en la zona y tratar de buscar un resguardo en ese mismo lugar sin moverse de ese punto. Eso es lo que estaba ocurriendo hasta este momento. La información que estaba entregando la policía a los padres que estaban llegando hasta este instituto de secundaria muy preocupados por lo que estaba ocurriendo era que iba a haber un punto de encuentro. Ellos van a sacar a los estudiantes que hay ahora en ese instituto de secundaria en buses, que seguramente son los que se ven ahí en las imágenes, y en esos buses van a ser trasladados hasta el punto de encuentro con los padres, para que de esa manera se pueda desarrollar de mejor manera esta evacuación de este instituto de secundaria. Los disparos ya habrían terminado, pero se está tratando de ubicar al responsable, a quien habría realizado estos disparos. En la cuenta de Twitter de la policía de Arlington están señalando que están buscando un sospechoso, que sería específicamente un joven de 18 años. De hecho, publican ahí una fotografía y las características del automóvil en que podría haber huido del lugar, y que esa es la persona que están buscando en estos momentos. Estamos buscando un sospechoso de disparar en el incidente de hoy en la escuela Timberview, un joven de 18 años, y por lo tanto de esa manera se confirma que efectivamente todavía no han logrado detener al responsable de este tiroteo, y por eso es que el operativo continuaba ahí al interior de este establecimiento de secundaria en Texas, porque claro, cuando no se logra detener inmediatamente al autor de los disparos, estos operativos se alargan un tiempo más para evitar que haya alguna otra situación de riesgo para los estudiantes. Como les decía, también la información que se está entregando es que van a ser transportados estos estudiantes en buses a un punto de encuentro con los padres después de que la escuela esté completamente asegurada, es decir, todavía están viendo si es que no hay alguna situación de riesgo, y luego de eso van a ya realizar estos traslados de los estudiantes en la situación que está ocurriendo a esta hora ahí en Estados Unidos. Bueno, regresamos a informaciones de nuestro país. Se acerca un nuevo fin de semana largo, es por ello que las autoridades han dispuesto una serie de medidas para la salida de vehículos desde la región metropolitana.
De hecho, va a haber peaje rebajado a 1.000 pesos en ciertos horarios en la Ruta 5, la Ruta 68, y también se hace un llamado para planificar el viaje y evitar los horarios de alta congestión. Dani Linares tiene más información. Dani. Claro, estamos próximos a un fin de semana largo, una oportunidad sin duda para muchas familias de desplazarse de un sector a otro, ocupando las vías de conexión entre las ciudades más importantes de nuestro país, algo que ha obligado también a la creación de un plan de contingencia, entendiendo que la saturación de las vías se puede dar en diferentes horarios. Por eso se han instalado medidas como, por ejemplo, rebajar los valores de los peajes a primera hora de la mañana del día viernes y también el día lunes a primera hora, para poder incentivar a las personas a tomar esos horarios de viaje y evitar los horarios punta que se prevén serán luego de las 12 del día en ambas jornadas. Ahí, por cierto, habrá también medidas de contingencia como zonas reversibles de carreteras para favorecer el flujo de los vehículos hacia donde está la mayor concentración de automóviles en dirección a Santiago, en el caso del día lunes, o en dirección hacia la costa, en el caso del día viernes, también hacia el sur por la Ruta 5, que es una de las más demandadas siempre cuando existen estas circunstancias de fines de semana largo. Un aumento de flujo de vehículos que va muy de la mano con la temporada, el buen clima y también con las restricciones de la pandemia que han ido retrocediendo y favorecen también el desplazamiento entre cada una de las regiones. Recordemos que ya, por ejemplo, el C19 solamente es exigible en el transporte público, por ende ahí va a estar el control en los terminales, ya no en carretera, para también favorecer el desplazamiento de los automóviles y no generar mayor congestión por este tipo de controles. Controles habrá sin duda por velocidad, para evitar cualquier tipo de accidente y por todas las condiciones que se puedan dar para tener un viaje seguro durante este fin de semana. Vamos a revisar las declaraciones del ministro de Obras Públicas, también de la generala de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, sobre la planificación de este fin de semana largo. Hoy día los flujos son superiores a los que teníamos el año 2019, antes de la pandemia. Este tercer trimestre hemos tenido flujos que superan en 11% en promedio los flujos que tuvimos en el periodo del tercer trimestre del año 2019. Este año 2021, el tercer trimestre, en promedio mensual, tuvimos 5.221.000 autos de entrada y salida. Y ya en el mes de septiembre, o sea, al final de este trimestre, ya estamos en 5.320.000. Es decir, tenemos un incremento muy importante en el tráfico en las carreteras. Para este fin de semana estimamos que van a salir de Santiago del orden de 403.000 vehículos. Eso es 12% más que lo ocurrido durante las fiestas patrias. Carabineros de Chile va a implementar servicios policiales a lo largo de todo el territorio nacional, específicamente en las zonas urbanas y también en las carreteras. También vamos a tener servicios especiales en los terminales de buses, controlando, ¿cierto? Realizando exámenes alcotés y narcotés a los conductores para darle seguridad a los pasajeros. También vamos a estar realizando servicios en las carreteras y urbana también, control de velocidad. Restricción también para la circulación de camiones con 2 ejes o más durante un tramo horario, ¿no? Durante este fin de semana largo. Son algunas de las medidas que se han tomado. Rebaje también del peaje para ellos durante la madrugada, de las horas más congestivas que se prevén para estas jornadas de fin de semana, para poder favorecer de alguna manera el desplazamiento de las personas. El llamado es a poder planificar el viaje, ojalá adelantarse a los horarios de hora punta, ¿no? Quienes puedan planificar de mejor manera su viaje o extenderlo, hacerlo y así evitar la congestión de mejor manera. Una planificación que debe hacerse antes de subir al vehículo. Recordemos que no se puede manipular el celular a quien va conduciendo, ojalá lo haga otra persona para evitar los accidentes, no solamente la multa, sino que evitar un accidente de tránsito, que para estas jornadas donde hay una mayor afluencia de vehículos en carreteras, sin duda aumenta también la tasa de accidentes y es lo que se busca evitar con la fiscalización que va a realizar Carabineros en cada una de las vías de conexión de las ciudades de nuestro país. Así es, importantes recomendaciones. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Bueno, y las autoridades se refirieron al proyecto de ley que busca crear una subvención especial, esto para el reintegro de aquellos jóvenes que han abandonado el sistema educativo. ¿De qué se trata esta iniciativa? Se lo preguntamos a Daniela González. Daniela.
¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, porque las cifras son bastante preocupantes. Fíjese que un poco más de 150.000 jóvenes en nuestro país están fuera del sistema educacional. Solo en el año 2020, debido a la pandemia, 40.000 jóvenes desertaron de las clases, de los establecimientos educacionales, y es eso precisamente lo que el Ministerio de Educación busca revertir con una iniciativa que ha presentado el gobierno, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que busca dentro de los próximos meses ser aprobada por la Cámara del Senado. En el fondo, lo que se busca es que se otorguen subvenciones para que sean destinadas a los alumnos que alguna vez estuvieron admitidos en un sistema escolar y que después terminaron saliendo de este sistema educacional regular. Es importante mencionar que esta iniciativa busca aumentar los recursos en un 80% para entregar subvenciones precisamente para ayudar a los jóvenes. Funcionaría en primera instancia con una red de compromiso educativo que busca que los estudiantes puedan restaurar el vínculo con el sistema educacional, y después con un reingreso escolar donde se ofrecerán programas de formación, por ejemplo, humanista científica, técnico profesional, de oficio, de certificación de competencias, entre otras. Ese tema, por supuesto, lo estuvimos conversando hoy día con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien junto a la alcaldesa de la comuna de Peñalolén hicieron visita a un centro educativo que recibe precisamente a estudiantes jóvenes que abandonaron en algún momento el sistema escolar. El ministro Raúl Figueroa se refiere en profundidad a esta iniciativa, también la alcaldesa de la comuna de Peñalolén. Vamos a pasar a revisar sus declaraciones. Hemos desarrollado una modalidad de reingreso que apunta precisamente a entregarle a estos jóvenes una modalidad educativa que los acoja y les permita reincorporarse al sistema educacional considerando cada una de sus particularidades. Y junto con esa modalidad tenemos en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que le entrega recursos a esa nueva modalidad en orden a que pueda efectivamente llevarse a cabo cumpliendo con todas las exigencias de una formación integral y adecuada. Lo que necesitamos es que esta modalidad sea reconocida formalmente a través de una subvención que se haga cargo, como lo hace este proyecto, una subvención que se hace cargo de lo que significa implementar este tipo de proyectos. Los jóvenes, niños y personas adultas que llegan a estas modalidades educativas vienen de alguna manera, ya han sido excluidos del sistema escolar en algún momento, han tenido situaciones de vida, situaciones de familiares que los han hecho salir de la trayectoria educativa. Claro, el proyecto está enfocado en los niños, niñas y adolescentes que tienen entre 12 y 21 años y que alguna vez estuvieron matriculados, pero que hoy día se encuentren fuera del sistema educacional. Es una iniciativa que tiene que ser aprobada por la Cámara del Senado. Ya fue aprobada hace un mes aproximadamente en la Cámara de Diputados con 86 votos a favor, 27 en contra, 21 abstenciones, pero lo que la autoridad, principalmente del Ministerio de Educación, busca ahora es que este proyecto pueda seguir avanzando en el Congreso para que en definitiva se le puedan otorgar subvenciones y asegurar la vuelta al sistema educacional formal de estos 150.000 jóvenes que lamentablemente se encuentran fuera de este sistema. Lo que busca esta iniciativa es que ellos retornen, principalmente los 40.000 que abandonaron el sistema educacional formal solo en el año 2020. Cifra ahí relevante. Muchas gracias, Daniela González, por contarnos sobre esta iniciativa. Buenas tardes. 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Si tu día fue como una película... Regresamos con cifras económicas. La mayor liquidez está potenciando la venta de autos nuevos, que en septiembre volvió a romper un récord. Un hecho que también lleva a una pregunta. ¿Chile está preparado para una sobrecarga del parque automotor? Uno a uno van llegando y rápidamente salen a la calle. Y es que la demanda por autos sigue estando por las nubes.
Ando cotizando auto. Yo estoy buscando mi primer auto. Quiero comprar una camioneta. Quiero comprar un auto nuevo. Sí, estamos comprando autos. Sí, cotizando vehículos. Masivas compras que le permitieron al sector romper un nuevo récord. En septiembre se vendieron 42.627 autos, una cifra nunca antes vista, ni siquiera en el año 2018, catalogado como el mejor de la historia en cuanto a ventas. La gente estaba como a la expectativa de comprar su vehículo, también el tema de los 10%. La gente estaba esperando esta oportunidad. Viene dada principalmente por la mejora en los índices de crecimiento económico del país. Esto se ve ratificado por la confianza de los consumidores también y por la permanencia de condiciones crediticias bastante favorables al tratarse del mercado automotor. A eso le suman, según los expertos, la mayor liquidez, evitar el transporte público por la pandemia y, sobre todo, para emprender o trabajar. Dentro de las líneas de vehículos que están los pasajeros, los SUV, los vehículos comerciales y las camionetas, las pick-up, son las que han tenido mayor crecimiento, junto con los SUV. Con esto, el sector ya elevó sus proyecciones para el año 2021, donde esperan vender hasta 405.000 autos nuevos. En lo que va acumulado de este año, en estos primeros 9 meses, la recuperación es de un 80% con cerca de 297.000 unidades de vehículos 0 kilómetros vendidos. Pero hay un hecho que sigue dificultando la adquisición de un auto nuevo. ¿Cómo han visto los tiempos de espera? Muy prolongados. Me dicen que no hay stock, hay que esperar, o sea, uno me dijo que hasta mayo. Pero están atrasados mucho en la entrega de los autos, en todas las marcas. La alta demanda y las complicaciones de embarque continúan retrasando la llegada de vehículos, aunque desde el sector aseguran que los tiempos se han ido acotando. En algún momento, a principios de año, estamos hablando de 90 días en promedio de entrega, bajamos a 60 y hoy día hay automóviles en septiembre que se entregaron incluso en 20 y 25 días. Pero podemos considerar que todavía el rango está entre 45 y 60 días. Buen momento para el rubro, que hasta el año 2020 sumaba más de 5,2 millones de autos, una cantidad que sigue creciendo y que lleva a una pregunta: ¿está Chile preparado para esta carga vehicular? Si colocáramos todos estos autos en fila que se vendieron durante el último año, podría sobrepasar la distancia que hay entre Santiago y Puerto Montt y por lo tanto actualmente no tenemos la infraestructura que pueda soportar un aumento como el que estamos viendo. Un masivo ingreso de vehículos que, para evitar mayores aglomeraciones en las calles, los expertos aseguran que es clave volver a reencantar a los usuarios con el transporte público en medio de un año que puede ser uno de los más exitosos para el sector automotriz. Bueno, caída del cabello, debilidad de los huesos, sistema inmune disminuido. Todo eso son algunas de las consecuencias de la falta de vitamina D para el organismo. Es un problema que además se intensificó con la pandemia. De hecho, el 84% de las mujeres entre 15 a 49 años tiene algún grado de deficiencia de esta vitamina. Es la vitamina que absorbe nuestro cuerpo a partir de los rayos UV. La vitamina D es clave para ciertas funciones de nuestro organismo, pero muchas veces no tenemos suficientes reservas de ella. Poca vitamina D, lo que uno recibe prácticamente. Dentro de la semana trabajo en oficina, trabajo con el Costanera y estoy todo el día metido ahí, entonces las veces que salgo es cuando salgo a colación y después cuando me voy a la casa prácticamente. Estar tan encerrados y ya no tener contacto con la naturaleza prácticamente en pandemia hace que pierdan la vitamina D. Y en el caso mío, que soy celíaca, la necesito cualquier cantidad. Según los resultados de la última encuesta nacional de salud, en Chile el 84% de las mujeres entre 15 a 49 años tiene algún grado de deficiencia de vitamina D. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Tiene un rol inmunomodulador, o sea, regula el sistema inmune, por tanto encontramos pacientes con alergias, con tendencias a enfermedades autoinmunes, incluso hoy día se ha relacionado con algunos tipos de cáncer, con mayor riesgo de complicaciones en relación con algunos cánceres, y también con enfermedades metabólicas como la diabetes, como la resistencia a la insulina, como la obesidad. Se dice incluso que una baja dosis de vitamina D podría elevar el riesgo de presentar complicaciones a causa del COVID-19. Es una condición que casi no presenta síntomas, pero cuando es grave podría conducir a una pérdida de densidad ósea. En algunas edades críticas, como en los niños en que están desarrollando sus huesos, es importante tener niveles normales de vitamina D, y también en los adultos mayores, donde se puede producir osteoporosis por disminución de la absorción de calcio. En el resto, en general, se ha relacionado con síntomas como de fatiga crónica, también el déficit de vitamina D. Los especialistas advierten que la pandemia aumentó el problema.
Hoy día lo estamos viendo con mayor frecuencia, sobre todo adolescentes, universitarios, que ya de por sí son personas que tienden a tener poca actividad externa, pero que con el encierro de la pandemia han estado mucho menos expuestos a la luz solar. Para un paciente sano es recomendable tomar entre 8 a 15 minutos de sol diarios, sin protección solar, en las horas de menos riesgo de exposición a los rayos UV. Pero para quienes ya les falta esta vitamina, el único tratamiento son los fármacos y suplementos vitamínicos que se venden en diversos formatos. El tratamiento para un mes sale alrededor de 30.000 pesos de las marcas registradas. Y por ejemplo, en recetario magistral, si el médico indica una preparación para el recetario, le puede salir 4.000 pesos para un mes. Para identificar una falta de esta hormona en el cuerpo basta solo un examen de sangre. La recomendación es chequearlo de manera rutinaria y así evitar las consecuencias que acarrea una dosis baja de esta vitamina en nuestro organismo. Internacional. Vamos a revisar noticias internacionales. Estamos junto a Sofía Norman. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Pati. Lo primero que vamos a revisar, lo veíamos hace un rato, este tiroteo que se llevó a cabo en una escuela secundaria en el estado de Texas, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Arlington. La información que ya ha sido confirmada por las distintas fuerzas policiales que se encuentran en el lugar en una rueda de prensa es que son al menos 4 las personas que resultaron heridas después de recibir disparos en este tiroteo. Los oficiales de policía de varias agencias están ahora en la escena, en la escuela, como estamos viendo en las imágenes, en un esfuerzo colaborativo ahora por encontrar al sospechoso que se encuentra prófugo. Han compartido la imagen de quién sería el sospechoso de hacer este tiroteo que deja, como decía, al menos 4 personas heridas. Durante los últimos minutos comentaron que es un estudiante de esta escuela secundaria que durante una pelea con uno de sus compañeros habría sacado esta arma, hiriendo a 4 personas. El video que estamos viendo ahora en la pantalla es cuando se están escuchando estos disparos y los estudiantes, bastante asustados, empiezan a tratar de abandonar esta sala de clases frente a este tiroteo, al ruido de los disparos. Al menos 3 personas fueron llevadas al hospital, están hospitalizadas actualmente y están recibiendo tratamiento. Eran heridas leves, nadie está en estado grave ni tampoco su salud está comprometida gravemente, mientras que esta cuarta persona que resultó herida tenía heridas muy leves y no quiso ir al hospital, dijo que no era necesario. Los estudiantes ahora están siendo transportados en distintos buses, como estamos viendo en las imágenes, buses escolares, a un punto de reunión lejano a esta escuela para que se reúnan con sus padres después que la policía ya aseguró la cena. En un comienzo tenían a los distintos cursos en sus salas esperando finalmente que la policía dijera que era seguro, que el sospechoso no estaba en el lugar. Cuando se confirma que está prófugo es cuando ya se toma la decisión de subir a todos los estudiantes. Es una escuela, además comentaban, bastante grande, entonces suben a estos alumnos a los buses para reunirse finalmente con sus padres. Claro, y bueno, como esto ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos, ya existen estos protocolos previamente establecidos, cada uno sabe lo que tiene que hacer y siempre se comenta que lo que no deben hacer es salir arrancando en el momento del tiroteo, no salir huyendo, sino que quedarse en el lugar, buscar algún tipo de resguardo, pero quedarse en el lugar hasta que se les vaya dando la instrucción de salir o en este caso de subirse a estos buses y llevarlos hasta un punto de encuentro con los padres. Exacto, lamentablemente, como históricamente hemos revisado Estados Unidos, las escuelas, es muy común que existan tiroteos, existen pocas restricciones para adquirir armas, entonces es bastante común que se registren hechos como este, tiroteos en escuelas y el histórico tiroteo en Columbine, que también hace que los distintos colegios a nivel nacional tienen sus protocolos en caso de, por ejemplo, en este caso, cuando empiezan a escuchar los disparos perpetrados por parte de este estudiante que habría sido por una pelea con un compañero. Claro, el miedo normalmente es mayor y la gente intenta escapar, pero están estos protocolos que la gente se quede en la escuela hasta que llegue la policía y asegure la escena, que detengan al sospechoso en los distintos casos. En esta situación no fue así. Actualmente la policía está buscando al sospechoso, este estudiante, en redes sociales. Ya ha compartido su imagen y hacen el llamado a toda la población de Arlington y de las ciudades que están cercanas a este poblado a estar atentos, a no tratar de detenerlos ellos, que podría ser peligroso. Ellos dicen, como no está bajo nuestra custodia, puede ser que todavía tenga su arma. Entonces hacen el llamado a que se contacte inmediatamente a la policía una vez
que se vea a este sospechoso, pero no tomar medidas por sus propias manos, porque podría ser algo peligroso. Como les decía, comentaba la policía en esta rueda de prensa, tiene actualmente este estudiante un arma, entonces tampoco quieren comprometer al resto de la población, pero por lo menos tenemos solamente 4 personas heridas, ninguna de gravedad. Actualmente están en los distintos centros de salud de esta ciudad en el estado de Texas, en Estados Unidos. Estaremos también actualizando, por ejemplo, cuando se encuentre a este sospechoso. Y nos vamos a ir hasta Europa, porque un tribunal de París comenzó hoy día a escuchar los testimonios de los sobrevivientes de uno de los ataques de noviembre de 2015, específicamente el atentado que hubo en la sala de conciertos Bataclan. Un mes después del inicio de este histórico juicio, el tribunal está escuchando hoy a quienes sobrevivieron a este ataque yihadista del recinto de conciertos, donde 90 personas perdieron la vida. Al menos un mes va a estar destinado solamente para esta sección de los ataques, solamente para escuchar a sobrevivientes y familiares de las víctimas, estas 90 víctimas que pierden la vida. Estamos viendo imágenes de archivo también de este momento que vive París en el año 2015. Se espera, Pati, que se escuchen hasta 16 testimonios al día solamente de los sobrevivientes y de los familiares de estas personas que perdieron la vida. Ya en este histórico juicio, histórico también porque son cientos de personas las que van a llegar hasta los tribunales de París, y ya lo han hecho, por ejemplo, los oficiales de policía que estaban en esa fecha asistiendo a todas las personas, los sobrevivientes y también las familias de las víctimas del Estadio de Francia, otro también de los lugares que fue afectado, que fue atacado en el año 2015, y también la gente que sobrevivió a las terrazas de los distintos restaurantes que fueron atacados. Ellos ya han pasado en este mes de juicio, han pasado frente a los jueces a dar sus testimonios. Durante esta jornada comienza ya este mes donde se va a escuchar a la gente que sobrevivió al ataque del Bataclan. Recordemos que 20 personas están siendo juzgadas en este juicio, sospechosas de estar involucradas en el asalto del 13 de noviembre de 2015, el ataque más mortífero además que jamás ha visto Francia en tiempos de paz. Un total de 130 personas perdieron la vida, 90 solamente en el ataque al Bataclan, este centro donde se estaba realizando un concierto. 90 personas que lamentablemente perdieron la vida y que vamos a estar durante todo este mes escuchando a los sobrevivientes y también a sus familias en este histórico juicio. Y el Papa Francisco comentó este miércoles que está avergonzado, en sus palabras, revisábamos ayer la publicación de esta investigación donde cientos de miles de menores de edad fueron abusados en Francia. Las declaraciones las dio, como decía, un día después de esta investigación que reveló que el clero católico francés había abusado sexualmente de más de 216.000 personas menores de edad durante los últimos 70 años, una investigación que recogió distintos testimonios desde la década de 1950. Son al menos 3.000 los miembros de la Iglesia que están involucrados en los abusos. Ayer también comentábamos, Pati, 2.000 más o menos serían parte del clero francés, del clero católico francés, mientras que los otros 1.000 estarían siendo, por ejemplo, profesores de los colegios católicos del territorio galo, gente laica dentro de gente que no pertenece al clero finalmente francés. Durante su audiencia general que da todas las semanas, el Papa Francisco invitó a los católicos de Francia a asumir responsabilidad, a reflexionar también de lo sucedido, de esta investigación, para hacer de la Iglesia un hogar seguro para todos. Escuchemos parte de las declaraciones que dio respecto a esta situación. Me gustaría expresar a las víctimas mi tristeza y dolor por el trauma que han sufrido todos estos años. Y también vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante demasiado tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Y vamos a hablar también, Pati, hemos estado revisando toda la semana los premios Nobel. Hoy día se dio el Premio Nobel de Química 2021. Lo ganaron 2 científicos en esta ocasión por su trabajo, y te lo estamos viendo en las imágenes del momento, que son anunciados por su trabajo en la construcción de moléculas. Benjamin List, nacido en Alemania, y David Macmillan de Escocia fueron anunciados como los ganadores durante esta ceremonia en Estocolmo.
Su conjunto de herramientas químicas se ha utilizado para, por ejemplo, descubrir nuevos medicamentos y fabricar moléculas que pueden capturar la luz en las células solares. Además, este avance, este innovador trabajo que han hecho estos dos científicos hace que la química sea además más ecológica. Ya fueron entregados con este Premio Nobel de Química los 3 galardones del área científica de este año. Revisamos el lunes medicina, ayer física, hoy día ya tenemos química y termina la entrega de los premios del área científica, donde algo que llama la atención de la comunidad es que ninguna mujer fue galardonada en esta área, a diferencia del año pasado, por ejemplo, donde el Premio Nobel de Química fue ganado por 2 personas, 2 mujeres, y el Premio Nobel de Física 2020 lo ganaron 3 personas, 1 mujer y 2 hombres, algo que llamó la atención de la comunidad científica, que solamente hombres ganaron estos 3 premios Nobel del área científica. Todavía mañana veremos el Premio Nobel de Literatura y el viernes estaremos viendo también el Premio Nobel de la Paz, muy importante, y el lunes también tendremos quién ganó el Nobel de Economía. Y vamos a hablar de la política de Alemania, porque los verdes y demócratas liberales van a comenzar a tener conversaciones con el partido que ganó las elecciones generales. Los partidos necesitan formar coaliciones, recordemos, para instalar este nuevo gobierno después de los comicios a fines del mes pasado, donde el Partido Socialdemócrata ganó estas elecciones generales, ganó finalmente el mayor número de escaños en el Congreso, pero no alcanzó la mayoría. Por eso, recordemos, es que tienen que formar coaliciones, bloques con los distintos partidos para tener una mayoría de escaños en el Congreso y así postular y finalmente decidir quién va a ser el sucesor de Angela Merkel después de 16 años. Las 3 partes ya se han reunido por separado, pero aún no han mantenido conversaciones a 3 bandas. Se va a necesitar que sean 3 los partidos que formen alianza, con 2 tampoco estarían llegando a la mayoría del Congreso. El Partido Socialdemócrata ya ha manifestado su disposición para comenzar las discusiones entre estos 3 partidos, los verdes, los liberales y los socialdemócratas, durante este jueves. Por su parte, la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Angela Merkel, que sufre esta derrota por tan solo 10 escaños en las elecciones generales, la peor cifra que han tenido en toda la historia, todavía están dispuestos a las conversaciones triples para formar una coalición, pero como estamos viendo, los verdes sobre todo ya han declarado que ellos estarían pensando en un gobierno con los socialdemócratas, con la centroizquierda, que no estarían dispuestos a transar algunos temas bastante importantes, como por ejemplo el cambio climático, con la centro derecha, con el partido de Angela Merkel. Mañana vamos a también estar actualizando esta situación y ver finalmente cómo se va formando este nuevo gobierno. Tampoco se espera que mañana tengamos ya finalmente la decisión, pero por lo menos vamos a ver este primer atisbo de algunas coaliciones que se estarían formando. Y vamos a ir hacia París, porque Greenpeace se tomó la explanada en las afueras del Louvre. Estamos viendo las imágenes para denunciar a este famoso museo, porque se unificó con la multinacional Total Energies. Manifestantes erigieron esta torre de perforación falsa de 8 metros en la fuente que está al costado de la pirámide clásica de cristal del museo, simulando ser trabajadores de la industria petrolera. Junto con esta torre también instalaron un cartel gigante de 27 metros con el siguiente mensaje: clima criminal total, el Louvre es cómplice tras esta asociación con la empresa petrolera. Los activistas se instalaron con pancartas aludiendo a que se debe crear una ley antipetróleo y también para que se prohíba la propaganda y la publicidad de los combustibles fósiles en Francia. Esta nueva intervención de los activistas climáticos, específicamente de Greenpeace. Y para terminar, Pati, vamos a ver estas imágenes que llegan desde Estambul. Un simpático perro callejero está recorriendo las calles de la ciudad en transporte público. Lo estamos viendo subirse con el resto de la gente. Se llama Boji y disfruta moverse por esta ciudad turca en buses, trenes, metro y, como estamos viendo en la pantalla, hasta en los ferries. Boji puede viajar hasta 30 kilómetros en un día normal de la semana. Funcionarios de la municipalidad
de la ciudad le pusieron un microchip. Con esto saben cuánto recorre y además ya saben que en promedio se mueve al día unas 29 estaciones de metro. Los habitantes de la ciudad le pusieron bogie, que viene de la palabra en inglés bogie, que significa carretón, y es la parte que lleva las ruedas del tren, todo asociado al transporte, al movimiento de este perro que estamos viendo en las imágenes, que se divierte viajando en el transporte público de Estambul. Pero ya sabe cómo subirse a los distintos medios de transporte, ocupar un asiento. Sí, eso es lo que no llama paga el pasaje, ¿no? Sí, eso es lo que los habitantes dicen, no paga el pasaje, pero sabe de todas maneras moverse por la ciudad. Gracias, Sofía, por acompañarnos acá esta tarde. Vamos a ir a una pausa, pero antes estamos viendo imágenes de la selección chilena que ya está en el aeropuerto. Recordemos que en algunos minutos más emprende este viaje rumbo a Lima, porque tiene que enfrentar el día de mañana en un partido clave a la selección peruana para tratar de repuntar en estas clasificatorias y poder tener así alguna chance de poder llegar a Qatar. Así que están llegando ahí, estamos viendo en imágenes, los jugadores están ya en el aeropuerto de Santiago para luego subirse a ese avión e iniciar este viaje rumbo a Perú. Vamos a estar en algunos minutitos más con todas las informaciones vinculadas al deporte, a la selección chilena. Vamos a la pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más. El tiempo. 2 de la tarde con 42 minutos. Vamos a revisar las temperaturas acá en la capital, lo estamos viendo ahí. A esta hora 26,5 grados, pero se espera una máxima aún más alta de 28 grados. Es lo pronosticado para el día de hoy. Se irán a mantener estas altas temperaturas en los próximos días. Lo vemos de inmediato. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo acá en Santiago para este día jueves? Cielo despejado, 25 grados, 7 grados de mínima, pero cambia el pronóstico para el día viernes. Aparecen las nubes y una máxima de tan solo 17 grados. Y el día sábado también bajo los 20 grados, 19 grados es lo que se espera para ese día. Y ya empieza a cambiar un poco hacia el domingo, se despeja, 22 grados de máxima, una mínima de 8 grados. Y el lunes 20 grados, también cielos despejados. Y 5 grados es el pronóstico ahí para ese fin de semana largo, al menos acá en la capital. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes seguimos revisando ahí las imágenes. Esto tiene que ver con la selección chilena, ya está ahí a minutos nada más de emprender este viaje que los va a llevar rumbo a Perú para enfrentar precisamente a la selección peruana en este partido muy importante del día de mañana a las 10 de la noche. Vamos a estar con todo el detalle, cómo se prepara la Roja, con Sergio Pinto en algunos minutitos más. Ya volvemos. Deportes. Estamos junto a Sergio Pinto para revisar todas las informaciones deportivas, obviamente concentrados en lo que va a pasar con la selección chilena. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Patricia? Claro, porque en un ratito más, a las 15 horas, ya me imagino que un poquito más de las 15 horas, el vuelo de la selección va a partir rumbo a Lima para estar concentrados en la capital peruana. Y vemos la imagen en vivo y en directo de ese avión que va a trasladar a La Roja. Entonces, pasadita a las 15 horas. Para un vuelo que dura un poquito más de 3 horas también para llegar a Perú, a Lima, y estar concentrados toda la tarde de hoy, la noche y también todo el día de mañana, porque el partido es bien tarde, a las 22 horas de nuestro país. Ahí está el trayecto del bus de la selección saliendo desde Juan Pinto Durán. A un lado de la pantalla está el avión que los va a trasladar a Lima. Ellos están arriba del avión en estos momentos, y al otro lado de la pantalla está el trayecto del bus de La Roja con todos los seleccionados. Ahí lo primero era saliendo de Pinto Durán, y esta imagen que usted ve es cuando llegaron al aeropuerto. Ahí están con sus nuevas indumentarias, Mauricio Isla, Ben Britton Díaz también con la polerita nueva, la blanca con la que entrenan. El de jockey, el de gorrito rojo es Alexis Sánchez, ustedes ya lo conocen, ahí entrando a hacer algunos trámites para luego subirse al avión que están viendo al otro lado de la pantalla. Ese es Claudio Bravo, el capitán de la selección, Gary Medel con Enzo Rocco, que vamos a hablar ya de la formación titular que estaría pensando Martín Lazarte. Nuevamente Alexis Sánchez rumbo al avión con Joaquín Montesino, si mal no veo ahí. Ahí está también Claudio Bravo, que ahí está hablando con el capitán del avión. De capitán a capitán hablando
antes de subirse al avión. Ahí está el momento que Claudio Bravo también se sube a ese medio de transporte que los va a llevar, como les decía, a la capital peruana. Ahí esta imagen en vivo y en directo es lo que está pasando con La Roja. Pero hoy en la mañana entrenaron, Hoy en la mañana entrenaron y claramente Martín Lasarte ya comienza a vislumbrar lo que va a ser el 11 titular. Había una duda si es que se iba a jugar con 5 defensores o con 4. Al parecer se habría decidido que con una línea de 4 va a jugar. El gran damnificado sería el jugador de River Plate, Paulo Díaz, que iría al banco de suplentes porque va a jugar Bravo en el arco. Mauricio Isla va a ser el lateral derecho. Los dos centrales van a ser dos que se conocen bien, Gary Medel con Guillermo Maripán. El reemplazante del Keno Mena por la banda izquierda sería Sebastián Vegas. Y en el medio campo ahí habría bien nutrido el mediocampo de la selección con Pulgar, con Aranguis, que había algún tipo de duda si es que llegaba bien físicamente. Ya entrenó 2 veces y está perfecto Charles Aranguis. Un poco más arriba va a jugar Jan Meneses por un lado y Alexis Sánchez tendría un rol no de atacante, sino que un poco más retrasado. Otro que aparecería también en esas labores es Carlos Palacio, el jugador del Inter de Porto Alegre, para dejar un poco más adelante a Ben Britton como único atacante nominal. Claramente van a llegar por las bandas. Alexis Sánchez me imagino que también va a ser un delantero más. Ayer hablaba de eso Martín Lasarte, pero ¿qué pensará justamente el técnico Charrúa sobre los puntos que vaya a obtener la selección chilena? ¿Cuánto debe obtener? Para mí tienen que ser los 9, algunos dicen 7, pero ¿qué dice el entrenador de la selección? Lo escuchamos. No me gusta dar un número, pero está claro que tenemos que obtener un número importante. Está claro de que sí, eso es una realidad. La no obtención o la obtención de muy pocos puntos sería, muy complicado. La obtención de una cantidad media es más relativa porque también esto depende mucho de lo que hagan los otros o no hagan los otros. Y la obtención de un puntaje importante, tú creo que dijiste 7 o 9, lógicamente nos pondría, yo creo, me parece a mí, que nos pondría rápidamente en carrera, ¿no? Ahí está, volvemos a la imagen en vivo y en directo. Ese es el presidente de la ANFP, Pablo Milad, que se estaba despidiendo o estaba saludando al capitán del avión. Y ahí está subiendo la escalera. Y uno cuenta cuántos pasos tiene que subir ahí, Patricia. Unos 30, 40 por ahí. No es fácil subir esa escalera. Ahí está Pablo Milad, que se va a despedir seguramente de la prensa, que está bajito, como nuestro equipo. Y ahí está, que debe ser el último integrante de esta delegación nacional que se va a unir a los jugadores que deben estar súper contentos esperando adentro que terminen, que suban todos los integrantes de esta delegación. Avión grande para ir en vía charter, vía directa también a Lima. El itinerario de La Roja básicamente llega a Lima, va a estar durante toda la tarde-noche, mañana también, y termina el partido mañana bien tarde, horario nuestro, allá recordemos que hay 2 horas menos, y viajan de inmediato de regreso a Chile porque el domingo a las 21 horas se juega con Paraguay y luego el próximo día jueves frente a Venezuela también a las 21 horas, todo esto en el estadio San Carlos de Apoquindo. Hablamos de Alexis Sánchez, que sabemos que no llega con tanta confianza, que si bien se recuperó muy bien de su lesión, no tiene dolores. Ahí vemos imágenes de lo que ha sido su semana en Juan Pinto Durán. Ese fue el primer día, por ejemplo, nos lo veíamos sonreír y hay algunas imágenes donde, por ejemplo, ya lo vemos sonreír con Ben Britton, que eso son buenas noticias seguramente para Lasarte, que se comiencen a llevar bien. Ahí veíamos la sonrisa de Alexis Sánchez justamente con el atacante británico chileno. Yo les decía que va a tener una función no tanto de atacante, sino que un poco más retrasado, que en el Inter lo hemos visto así y ha sido su mejor versión también, tal vez, bien digo, no anotando tantos goles, pero sí asistiendo a sus compañeros, a los delanteros del Inter. En este caso va a ser a Ben Britton o al mismo Jan Meneses o a Carlos Palacios. Estas son imágenes, como les decía, de la semana de Alexis Sánchez. Tenemos declaraciones justamente de Martín Lasarte, de cómo ve a Alexis Sánchez en esta semana y también de cara a los 3 partidos que tiene la selección chilena frente a Perú, Paraguay y Venezuela. A ver, lo de Alexis lo conocemos todos. Está lamentablemente, si bien está sano, que ese es el primer aspecto, creo que el más relevante. Después está la poca cantidad de minutos que está teniendo últimamente, que eso sí es un problema, fundamentalmente porque él viene de una lesión. Si hubiera tenido, digamos, una continuidad mayor y últimamente no estuviera jugando, no sería tan problemático. Pero bueno, es la realidad. Yo creo que nosotros necesitamos de Alexis, aún de este Alexis. Y bueno, en la posición en la que lo vamos a utilizar, en algunos momentos será más delantero y en algún momento va a ser seguramente más engancho, media punta.
Clarita la tiene ahí el técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, de cara a este encuentro importantísimo. Ya Chile ya no tiene más prácticas, ya entrenó lunes, martes y hoy miércoles durante la mañana en Juan Pinturán. De hecho, las imágenes que se ven al lado mío son las de esta mañana en el complejo donde entrena la selección chilena. Así que ya está todo listo, está todo dispuesto por parte de la selección chilena. También tenemos la imagen del avión, que todavía no sale desde el aeropuerto, desde Aerocardal. Ahí está, justamente, ya está cerrada la puerta, Patricia, así que ya deben estar todo listo para el despegue que está programado a las 15 horas, así que yo creo que se va a retrasar un poco, 5 minutos, pero va a estar de acuerdo a lo programado por parte de la NFP para llegar ahora ahí a Lima, porque recordemos que ahora hay todo este tipo de trámites, no solamente de extranjería, sino todo el protocolo sanitario COVID. El protocolo sanitario. Y hablando de selección, pero uno que tuvo pasajes gloriosos por La Roja, es Humberto Suazo, que recordemos está jugando en México, en el Rayados, pero en el equipo filial, por decirlo de alguna manera, en una liga que está recién comenzando. Y ayer anotó su primer gol con la camiseta de Rayados. Miren el pase, el taquito, ese era Humberto Suazo. Y la va a tomar ahí, y ahí está el zurdazo de Chupete, que convierte su primer tanto entonces con este equipo Rayados, el filial. De hecho, si uno ve abajo, se escribe con un número. Rayados 2, porque el equipo de honor se escribe como corresponde. Tenemos declaraciones de Humberto Suazo que las pasamos a escuchar. Apareció el hombre de la experiencia. Sí, que se nota la calidad. Abajo en el marcador, luego empezando el partido, pero no, la verdad que contento con el grupo desde que llegué. La verdad que me han tratado con mucho respeto, mucho cariño, y para mí ha sido muy importante. Creo que más que todo feliz por el gol que por fin se pudo marcar y pudimos ganar. Ahí estaba entonces Humberto Suazo, estaba revisando información del avión, que ya están todos listos para despegar el vuelo de la selección chilena a Lima. Así que mañana también estaremos en la previa, Patricia, de este encuentro que se juega a las 22 horas. Excelente. ¿Listo? Sí, estamos ¿Algo más? No, por eso preguntaba, para despedirlo oficialmente. Estamos listos. ¿Sí? Muchas gracias, Sergio, por todas estas informaciones. Nosotros llegamos al final de este 24 tarde, por supuesto, más noticias siempre ahí en Canal 24 Horas, en 24horas.cl, y nos vamos a quedar con esa imagen del avión a minutos nada más de que la selección chilena despegue y vaya rumbo a Lima para este partido trascendental frente a la selección peruana. Que estén muy bien. Buenas tardes.